Hoy les vengo a compartir una historia que he titulado, una historia verdadera, 3 malhechores y un salvador. 3 malhechores y un salvador. ¿Alguien cree que los malhechores tienen algo que enseñarnos? No los veo muy convencidos. ¿Usted cree que usted puede aprender algo de un malhechor? Una vez compartí un mensaje, eso hace muchos años, no fue en esta iglesia, un mensaje que titulé Las buenas enseñanzas de un rey malo. Las buenas enseñanzas de un rey malo, basado en Manasés, el más perverso de todos los reyes de Israel. Pero ciertamente se pueden aprender cosas buenas de gente mala, aunque sea para no hacer lo que ellos hacen, aunque sea para eso. Pero bueno, el título de hoy, del mensaje de hoy, es 3 malhechores y un salvador. Y para eso voy a pedirte que abras tu Biblia o enciendas tu celular, como la tengas digital o física, en Lucas 23, 13 al 43. Lucas 23, 13 al 43. Yo voy a estar leyendo en Reina Valera Contemporánea, tú léela en la versión de tu preferencia, pero vamos a leer este texto todos juntos, Lucas 23, 13 al 43. ¿Lo encontró? No está difícil, ¿verdad? No está tan difícil como Miqueas o como Nahum, o esos libros incógnitos que están entre otros. Dice la palabra de Dios, Lucas 23, partiendo del verso 13. Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo y les dijo: ustedes me han presentado a este hombre como a un perturbador del pueblo, pero lo he interrogado delante de ustedes y lo he hallado culpable de ninguno de los delitos de los que ustedes lo acusan. Verso 16. Voy a castigarlo y después de eso lo dejaré libre. Comentario al margen. Y en cada fiesta él tenía que poner en libertad a un preso. Pero toda la multitud gritaba al unísono: fuera con este, déjanos libre a Barrabás. Barrabás había sido encarcelado por un levantamiento en la ciudad y también por homicidio. Verso 24. La sentencia de Pilato fue que se hiciera lo que ellos pedían. Puso en libertad a quien habían pedido, que había sido encarcelado por rebelión y homicidio, y puso a Jesús a la disposición de ellos. Verso 32. Verso 32. Con Jesús llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Verso 39. Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito Padre Celestial, que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas y, Señor, toque nuestros corazones, nuestras mentes, para ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 3 malhechores y un salvador. Fíjese, aquel día en Jerusalén, la vida de 3 malhechores se cruzó, se intersectó con la vida de Jesús. Jesús se cruzó en la vida de 3 malhechores. Los 3, a su manera, tuvieron un encuentro con Jesús físicamente. Pero el resultado de ese encuentro fue diferente para cada uno de esos 3 malhechores. Como muchos de nosotros,
¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Amén. Todos hemos tenido o tendremos en algún momento de nuestra vida la oportunidad de encontrarnos con Jesús. Y muchas veces, ustedes me dirán, puede haber sido un encuentro que ustedes no estaban buscando. Jesús les salió al encuentro, les hizo una encerrona. Los invitaron a una reunión y ustedes, voy para allá porque suena pretty, y resulta que en esa reunión que usted postrado en el altar llorando y aceptando a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sabe? Cuando yo acepté a Jesucristo, yo no lo estaba buscando. Yo me sentía conforme con la religión en que yo caminaba. Yo sentía que tenía mi vida en orden. Pero un día estaba yo en el séptimo semestre de la facultad, tenía 22 años en ese momento. Un día de allá para allá me dice una compañera, una buena amiga de la universidad: ¿tú conoces a Jesucristo de forma personal? ¿Has tenido la oportunidad de aceptar a Cristo de forma personal? Y eso pero ciertamente, de una manera u otra, las circunstancias se fueron dando. Yo acepté una invitación, quizás por amistad, quizás por a ver qué pasa. Pero un 27 de julio de 1985 a las 7:30 de la noche, yo me encontré aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, sin haberlo buscado. Por eso cuando la gente dice que yo encontré al Señor, no, tú no encontraste a nadie, tú eres el que estaba perdido, Él no. Él te encontró a ti. Yo no estaba buscando a Jesús, pero un día mi camino se intersectó con el camino de Jesús. Un día Él me salió al encuentro y desde ese momento no he perdido un día en mi vida para reconocerle como Señor y Salvador. Verdaderamente, cada uno tiene una historia, pero ciertamente hoy en este lugar Jesucristo se está cruzando en el camino de alguien. Se está saliendo al encuentro de alguien que quizás vino aquí por casualidad o por compromiso, por amistad, pero Jesús cada día le sale al camino a alguien. No desaproveches la oportunidad, aun si estás en tu casa, no desaproveches la oportunidad de tener ese encuentro con Jesús, porque el resultado de cada uno de esos encuentros personales con Jesús depende de la respuesta que cada uno de nosotros le dé a Jesús. El resultado de tu encuentro, de mi encuentro, del encuentro de cada uno con Jesús, como fue en el caso de estos tres malhechores, depende de la respuesta que tengan. Los tres tuvieron la oportunidad de estar frente a Jesús, pero cada uno tomó su decisión. Como lo podemos hacer tú, lo puedo hacer yo. Como fue diferente el resultado en cada uno de estos tres malhechores, así será en cada uno de nosotros. Veamos qué nos enseña ese encuentro de cada uno de estos tres malhechores con Jesús. Capítulo 1. Un salvador a cambio de un malhechor. Un salvador a cambio de un malhechor. Mire, aquel día en Jerusalén iban a crucificar a tres personas. Había tres cruces preparadas. No es que cuando condenaron a Jesús había que fabricar una cruz porque de repente se les ocurrió condenar a Jesús. Ya habían tres que estaban condenados. Habían tres cruces preparadas. Seguramente Barrabás iba a ser el tercero, seguramente. Pero aquel día había uno que iba a tomar el lugar de Barrabás, porque Barrabás iba a ser intercambiado por Jesús, o Jesús por Barrabás, como lo puedas ver, como lo quieras ver. Ahora, ¿quién era Barrabás? ¿Quién era Barrabás? Vamos a darte una breve biografía de este señor. Para empezar, Barrabás es un término, el nombre es en arameo, es Bar-Abas, que significa hijo de padre. ¿Qué te parece? Ese es el nombre de Barrabás, hijo de padre, Bar-Abas. Ahora, ¿quién es Jesús? Es el hijo del Padre. Pues resulta que el hijo del Padre celestial iba a tomar el lugar del hijo de Padre terrenal, como tomó el lugar tuyo y mío también. El hijo del Padre celestial iba a tomar el lugar de hijo de Padre terrenal. ¿Qué más decimos de Barrabás? Barrabás era famoso. Barrabás no era ningún perico de los palotes. Barrabás era famoso. Mírelo, si tiene su Biblia a mano, mire en Mateo 27:16. Dice que en aquel momento tenían un preso muy famoso, dice el texto de Mateo, llamado Barrabás. Muy famoso, era más famoso que usted y que yo.
Mire, se piensa que Barrabás era una especie, proporciones guardadas, ¿no? Una especie de guerrillero, ¿sabe? Del tipo de los celotes. ¿Se acuerda de los celotes como Simón? Una especie de guerrillero. Posiblemente se piensa que era admirado por el pueblo, algo así como de un héroe bandido, ¿no? Tipo Robin Hood, ¿no? Un maleante, pero que el pueblo lo tenía en alta estima. Se piensa. Ahora, de haber sido crucificado aquel día, habían 3 cruces, iban a ser crucificados tres individuos. De haber sido crucificado aquel día, Barrabás seguramente hubiese sido puesto en el medio. ¿Por qué? Porque la costumbre cuando los romanos ejecutaban a los malhechores era que si era una pandilla ponían al líder en el medio. Al líder lo ponían en el medio. Y hasta en eso Jesucristo tomó el lugar de Barrabás. Porque el que estuvo en el medio entonces en la cruz fue Jesucristo. Donde debió haber estado Barrabás, en medio de los otros 2 malhechores. Así que este Barrabás era famoso. Pero además estaba preso con otros compañeros de motín. Él no estaba solo preso, habían otros más. Él era el más famoso. Dice el verso 7 del capítulo 15, Marcos 15, 7. Había uno que se llamaba Barrabás que estaba preso con sus compañeros de motín, porque en una revuelta había cometido un homicidio. Así que era un grupo que probablemente eran por lo menos 3 que estaban ahí presos. O sea que no estaba solo, era como el líder de la pandilla. Probablemente los otros 2 malhechores que crucificaron junto a Jesucristo eran parte de la pandilla de Barrabás, parte del grupo que participó con él en aquel motín, en aquella rebelión. Y juntos habían participado en ese acto sedicioso y definitivamente habían causado la muerte de alguien, porque dice que también por homicidio estaban allí. Así que él era parte de un grupo. Y además estaba preso por rebelión y homicidio. Ese era el crimen de Barrabás, rebelión y homicidio. Dice el verso en Lucas 23, 25. Lucas 23, 25 dice que puso en libertad a quien habían pedido, que había sido encarcelado por rebelión y homicidio. ¿Lo ve? Lucas 23, 25. Rebelión y homicidio. Esos eran los cargos contra Barrabás. Pero encima de eso, o sea, no era solamente un rebelde sin causa como aquellos que por ahí se cantan en las canciones. Además era ladrón, porque lo dice Juan 18:40. Juan 18:40 dice al final del versículo: y Barrabás era un ladrón. Literal. ¿Qué le parece ese prontuario? ¿Ah? ¿Qué le parece ese currículum vitae? ¿Ah? ¿Cuántos piensan que Barrabás merecía la crucifixión? ¿Cuántos piensan que Barrabás se merecía ir a la cruz? ¿Verdad? Claro, vamos a condenar a Barrabás. Claro que sí. Pero ¿quién de nosotros no merecía el castigo eterno? Siempre el ser humano tiene una cosa, creyente o no creyente. Hay un morbo de satisfacción cuando hay alguien más malo que yo. Qué fácil es compararse con Hitler. Qué fácil es compararse con Barrabás. Yo no soy tan malo. Bueno, yo no soy bueno, pero no soy tan malo. Y nos cuesta. ¿Y sabe con quién es el único que nos manda a compararnos el Señor y su palabra? ¿Alguien tiene idea? Con Jesucristo. Solo con Jesucristo, porque es a esa estatura la que nos llama a alcanzar. Imagínense si estamos lejos. Sí, Barrabás definitivamente que era una prenda, como dice, pero ninguno de nosotros podríamos decir: no, yo soy mejor que Barrabás. Fíjese lo que dice Romanos 3, 23 al 24. Por cuanto todos, subraye todos en negrita resaltado, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo ve? Romanos 3, 23. Gracias a Dios que el 24 dice: pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús todos estaríamos en el mismo lugar que Barrabás. ¿Seremos nosotros mejores que Barrabás? Mire, San Agustín o Agustín de Hipona, el gran teólogo del cristianismo del siglo IV, ya era famoso, ya era obispo de Hipona. Y un día
en Roma, en la ciudad de Roma. Él estaba ahí en la calle cuando iban a ajusticiar a un delincuente de esos que pues eran perseguidos por muchos crímenes. Los romanos tenían ahí donde está, yo no sé si usted ha visto algún día, hay un edificio grande donde está la estatua de la loba capitolina, que hay unas escaleras grandes. Allá arriba había una roca, la roca Tarpeya. Cuando había un gran criminal lo tiraban desde allá arriba. Esa es la forma de ejecución, lo despeñaban. Y después se inventaron la crucifixión, pero la roca Tarpeya era clásica, donde despeñaban a los malos. Llevaban a este hombre para justiciarlo, y cuenta la historia que estaba Agustín, obispo de Hiponia, ya un hombre conocedor, escritor de la obra muy conocida, La ciudad de Dios y todo esto, conocido como un hombre de Dios. Y llega alguien y le dice: Agustín, ¿qué piensas de esto? Pensando que Agustín iba a decir: sí, se lo merece porque es un malhechor y se merece la justicia de Dios o algo así. ¿Sabe lo que respondió Agustín? Viendo a este hombre, lo que pienso es que yo podía estar en su lugar. ¿Por qué no soy yo ese malvado que van a justiciar? O sea, no podemos en ningún momento decir: yo no podría estar en el lugar de Barrabás. Es más, ¿alguien se acuerda de Timothy McVeigh? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? Timothy McVeigh fue el que hace como unos 20 años, no recuerdo la fecha exacta, puso un camión cargado de fertilizantes frente al edificio estatal de Oklahoma City, donde inclusive en la parte de abajo había una guardería para los hijos de los empleados. Puso explosivos y a distancia activó, voló aquello y se cayó la mitad del edificio, matando a decenas, y si creo, no recuerdo mal, cientos de personas, incluyendo muchos niños. Fue juzgado y condenado a muerte y ejecutado. Pero Timothy McVeigh había regresado de la guerra del Golfo Pérsico, aquella de 1991, cuando la liberación de Kuwait, condecorado con honor por su valentía y arrojo en la batalla para la liberación de Kuwait. O sea que de héroe pasó a villano. Una persona que en un momento dado es reconocida como el gran hombre, el gran líder, el gran héroe, condenado como la peor calaña que ha matado a niños y ha hecho desastres. ¿Qué le parece? No es otra persona, es la misma persona, porque en todos nosotros hay un delincuente en potencia. En todos nosotros hay un malhechor en potencia. Como dijo Agustín, yo podría estar en su lugar. Mira, en mi caso, les conté que a los 22 años Jesucristo se intersectó en mi vida. Pero yo antes pensaba que mi testimonio de conversión no tenía mucho que ofrecer, porque yo no había matado, yo no había dado en droga, yo no había hecho más de... Tú sabes que esos testimonios, que bárbaro, ¿no? Cuando usted ve a alguien que se para aquí y dice esto, usted queda impresionado. Yo no tenía ese testimonio, yo era un tipo buena gente. Mire, les contaba ayer a los maestros en una capacitación que teníamos, que a mí, mi papá solamente me dio rejo 3 veces en mi vida, en mi infancia. ¿A cuántos le dieron rejos aquí alguna vez? ¿Ve? Y apuesto que ustedes le dieron más que a mí. A mí me dieron nada más 3 veces porque yo era un pelado buena gente. Con eso le digo todo. Era un buen pelado. Estudiaba, tenía buenas notas. Mi hermano sí le sacó canas temprano a mi papá y a mi mamá. Pero tenía una vida bastante sana. Bueno, no le digo que no hacía lo que hacía un muchacho normal de mundo a los 20 años y cuento, ¿no? Así que tampoco me voy no le voy a engañar. Pero era un tipo que cualquiera diría: este es un hombre buena gente, una persona buena. Y cuando a los 22 años me hablan de aceptar a Jesucristo, y yo teniendo una vida bastante, según mi criterio, bastante buena, y pues teniendo una religión que parecía que me satisfacía, no crea, tuve mi lucha. Pero ¿sabe qué me convenció? Porque pues tomé esa decisión finalmente. Una palabra que escuché en esa primera reunión con el grupo Alfa y Omega. Aquel versículo que dice que Jesucristo no vino por justos, sino por pecadores. Y si yo me consideraba justo, y si yo me consideraba buena gente, Jesucristo no tiene nada que ver conmigo. Yo tenía que reconocer que yo era tan pecador como el peor de los pecadores. Y es cierto que lo era. Es cierto que lo somos, pero Jesucristo vino precisamente por nosotros los pecadores. Y ahora, sí, ahora
podemos reconocer que necesitamos un Salvador, pero un Salvador que ahora lavó nuestros pecados y ahora nos cubre con su sangre para poder entrar con libre libertad al trono de la gracia, porque Él pagó el precio por nosotros. Mire, todos nacemos con una semillita llamada pecado, una semillita que está ahí, porque en todos nosotros, aún en un bebé recién nacido, hay un malhechor en potencia. Aún en el bebé más tierno hay un malhechor en potencia. ¿O usted cree que los asesinos en serie vinieron grandes desde el cielo y cayeron aquí a la tierra? Cualquier asesino en serie que usted conozca, un día fue un bebecito en brazos de mamá. Adolfo Hitler, si se puede pensar en alguien así, que podríamos poner como modelo de maldad, un día fue un bebecito en brazos de su madre. Entonces, en cualquiera de nosotros hay un malhechor en potencia, solamente que Cristo Jesús, cuando llega a nuestra vida, nos transforma. Nada más, nada más. Así que mejor que Barrabás no podríamos ser. La elección. Pilatos, sí dice el texto, siguió una costumbre que tenía el pueblo judío de que le soltaran un preso en la Pascua. Estaban celebrando la Pascua, no se le olvide. Y pues había esa costumbre de que en esta fecha se le liberara a uno de los condenados del pueblo judío. Pues bien, dice Juan 18:39, Juan 18:39, pero ustedes tienen la costumbre de que le suelte a un preso en la Pascua. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Esa fue la propuesta primera de Pilato, porque inclusive había dicho que no había encontrado falta en Jesús. Pero ¿qué sucedió? Que los principales sacerdotes y los ancianos incitaron y persuadieron a la multitud para que pidiesen a Pilato que soltara a Barrabás. Lo dice en Marcos 27:20. Marcos 27:20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. Y el pueblo pidió a Pilato que soltara a Barrabás y crucificaran a Jesús. Lo dice el verso 21 del capítulo 27 de Mateo. Mateo 27:21 dice que el gobernador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Gritó la multitud, incitada por los ancianos y sacerdotes. Es más, en Hechos 3:14, en ese sermón memorable de Pedro en Pentecostés, en Hechos 2:23, dice que, hablando de Jesucristo, que fue entregado, en Hechos 3:14, sí, Hechos 3:14, pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. El pueblo lo pidió. Es más, ¿cuántos han visto esas películas que siempre las ponen para Semana Santa, no? Que está allá Jesucristo y Barrabás, Pilato en el atrio y entonces la gente acá abajo y ¿a quién quieren que le suelte? Yo me acuerdo de niño ver esas películas. Yo me acuerdo ver esas películas de niño y yo recuerdo el dolor que a mí me daba. Yo decía, ay, si yo pudiera estar ahí para decir Jesús. Y porque en la película ponían, me recuerdo de esa escena, 1, 2, 3 de los discípulos que decían Jesús, Jesús, pero de repente alguien decía Barrabás y otro Barrabás y se iba la marea, Barrabás, Barrabás. Y yo decía, oye, si hubiera habido uno más que dijera Jesús, a lo mejor se salvaba Jesús. Yo quería que se salvara Jesús siendo niño. Y no sé si usted vivió esa experiencia, yo no sé, pero esa fue mi experiencia de niño. Pero en realidad, si usted estuviera allí ese día en Jerusalén, ¿a quién hubiera usted elegido? ¿A quién usted hubiera pedido que soltaran? ¿Usted diría lo mismo? Bueno, ciertamente, pregúntese, ¿a quién hubiera querido Jesús que soltaran? Ajá, ¿verdad? Entonces tenemos que estar sintonizados con la voluntad de Dios, porque Jesús no fue a la cruz por casualidad. Si a Jesús le hubieran preguntado, ¿a quién quieres tú que soltemos hoy? Jesús hubiera dado su vida por Barrabás igual, como la dio por ti, como la dio por mí. Porque tú y yo merecíamos estar en esa cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Así que fíjate, eso no fue ninguna casualidad. Dice Hechos 2:23, porque todo esto había sido planeado por Dios. Dice en Hechos 2:23, fue entregado, o sea, Jesús fue entregado
conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos crucificándolo. Todo eso había sido planeado. Eso no fue que ya la vida se le salió de las manos a Dios. No. Eso estaba preparado desde la eternidad, que Jesucristo iba a venir a morir por nuestros pecados. Que Dios iba a ser hombre en la persona de Jesucristo y iba a morir por nosotros, por ti y por mí. Y ese día Él fue entregado a la cruz, a los inicuos, como dice ahí, en lugar de Barrabás. No por casualidad, sino por designio divino. Ahora, Jesucristo murió en la cruz en lugar de Barrabás. Repito, ¿seremos nosotros mejores que Barrabás? Romanos 3:23 dice, Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Barrabás, como todos nosotros, merecíamos la muerte eterna, pero Cristo ocupó nuestro lugar. Y ciertamente Jesús murió en el lugar de Barrabás para darle vida terrenal, vida humana, vida material, sin merecerlo. Pero también murió en lugar nuestro, concediéndonos vida eterna que tampoco merecíamos. Amén. Ciertamente, dice Juan 3:16, usted lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy tú y yo podemos tener vida eterna porque hubo uno que ocupó nuestro lugar. Hoy tú y yo podemos tener vida eterna porque hubo uno que dio su vida por nosotros, que pagó el precio por nuestro pecado. Su nombre es Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Ahora nosotros solo nos toca tomar una elección, y esa elección es Jesucristo, nuestro Salvador. Capítulo 2. Cuando los malhechores oran. Cuando los malhechores oran. ¿Sabía usted que también los malhechores oran? A veces dicen por ahí. Junto a Jesús crucificaron a dos malhechores. Dice Lucas 23, 32 al 33. Con Jesús llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. ¿Sabe? Esta posición de Cristo en medio de malhechores ya había sido profetizada prácticamente 700 años antes por Isaías. En Isaías 53:12 dice que por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Será contado entre los pecadores. Isaías 53:12. 7 siglos antes ya estaba profetizado que Cristo Jesús iba a morir entre malhechores. Ahora, estos dos malhechores que fueron con Cristo a la cruz, seguramente pensamos, porque pues era un grupo que había participado en aquel motín, ya lo vimos en los textos anteriores, eran parte del grupo de Barrabás. Por tanto, también serían ladrones, sediciosos y asesinos. Y dice la tradición, eso no es bíblico, pero dice la tradición que el bueno se llamaba Dimas y el malo se llamaba Gestas. Eso es puramente la tradición porque no hay evidencia de aquello. Pero ¿quién puede ser llamado bueno? Le dicen el ladrón bueno porque fue el que habló bien a Jesucristo. Pero dice el mismo Jesús allá en Mateo 19:17 que bueno no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. A menos que se apellide Bueno como hermano Elmer Bueno, que Dios lo tenga en la gloria. Estando en la cruz junto a Jesús, ambos malhechores hablaron con Jesús haciéndoles sendas peticiones. Los dos, fíjese bien en el texto bíblico, los dos hablaron con Jesús haciéndole peticiones. Paréntesis teológico. Hay un solo Dios. Amén. Pero es un Dios que la Escritura dice
que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso hablamos de un Dios trino. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Hijo, pero los tres son un solo Dios verdadero, manifestado en tres personas. Y Jesucristo, el Hijo, es Dios hecho hombre, manifestado como Dios y como hombre. Ahora bien, decía Martín Lutero, el que trate de negar la Trinidad terminará en el infierno, pero el que trate de explicarla terminará en el manicomio. Así que no me pida que le explique cómo Dios hace eso, pero Dios es Dios. Lo que le quiero recalcar en esta mañana y en este momento es que Jesucristo es Dios. Y le digo eso porque a veces había un concepto en la teología antigua que llamaban la communicatum idiomatum, aquello de que conforme hablamos vamos terminando creyendo. Y bueno, de eso saben mucho los que andan en los negocios de mercadeo, ¿no? Usted repite y repite las cosas de una manera y vende. Y Hegel decía que si tú repites una mentira 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, en la forma que usted habla termina. Y a veces de tanto hablar de que Jesús y Dios, Dios y Jesús, terminamos un poquito en el arrianismo que practican, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Usted sabe que según los testigos de Jehová Jesucristo no es Dios? Es un Dios con minúscula. O sea que está Dios y después está Jesús, una criatura de Dios. Eso es arrianismo puro, una falsa doctrina que fue desvirtuada desde el concilio de Nicea. El punto es que Jesucristo es Dios. Tengamos eso claro. Ahora, ambos malhechores, estando en la cruz, hablaron con ese Dios hecho hombre. O sea que oraron. Porque ¿qué es orar? Bueno, ellos estaban hablando con Dios, estaban orando, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver lo que la oración de estos malhechores nos puede enseñar en cuanto a nosotros. Ustedes me dijeron que sí se podía aprender algo de los malhechores. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender de cuando los malhechores oran. Lo primero que tenemos que aprender en cuanto a la oración es que hay que orar. A ver, ¿cuántos oran aquí? Amén. Y a veces debiéramos orar un poquito más de lo que oramos. ¿Cuántos creen que es así? Ciertamente hay que orar. A veces oramos cuando estamos ya en la última, cuando ya estamos ahogándonos, cuando el agua ya llega aquí a las fosas nasales. La idea es que oremos todos los días tengamos nuestro encuentro personal con Dios, no solamente cuando estamos en las partes más difíciles de la vida. Hay que orar, ese es el primer requisito de la oración. El primer requisito de la oración es hay que orar. Lucas 23:39 dice que uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Esa fue su petición. Mal hecha como usted quiera, pero le estaba pidiendo a Jesús que lo salvara. ¿Cierto o falso? Pero ¿qué decía el otro? Lucas 23:42. A Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Así que definitivamente que ambos estaban orando. Y todos nosotros necesitamos orar. Ahora, orar es necesario, pero orar no basta. Hay que orar bien. Porque hay que orar con fe en Dios. Hay que orar con fe en Dios. Mire, uno oró sin fe, poniendo incluso a prueba a Jesús para ver si era verdad que era el Mesías. Dice Lucas 23:39. Uno de los malhechores que estaba allí colgado lo insultaba y le decía: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. O sea, poniéndolo a prueba. O sea que no creía que Jesús fuera. O sea, quería que Jesucristo se lo demostrara. Eso es orar sin fe. Definitivamente. A ver, bueno, Dios, si eres Dios, sáname de esta enfermedad. Si eres Dios, que tal cosa ocurra. Entonces ponemos a prueba a Dios para ver si Dios existe, si Dios tiene poder. Y ciertamente este malhechor demostró que no tenía fe porque su petición
fue como poniendo a prueba a Cristo. Sin embargo, el otro dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. O sea, dio por hecho que es el Mesías. Por eso dice, cuando llegues a tu reino. Definitivamente que hay que orar con fe en Dios. Porque dice incluso en Hebreos, usted lo puede leer, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes le buscan. Es más, dice Santiago 1:6 y 7, Santiago 1:6 y 7, en cuanto a la persona que ora, pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Hay que orar con fe. Pero no es, atención, no es orar con fe en la fe. No es orar con fe en la oración. No es orar con fe en, qué sé yo, en tus palabras solamente. Es orar con fe en Dios. Porque no es la palabra que yo hablo, lo bonito que yo hablo, o lo largo y extendido. Es en quién deposito mi fe. Es la fe en Dios la que puede hacer la obra. Y ojo, que puede ser una fe muy pequeña, porque el mismo Señor Jesús dijo allá en Mateo 17:20 que puede ser como una semilla de mostaza, que es una cosa chiquitita, hablando de que no se necesita una gran fe. Puedes tener una pequeña fe, pero puesta en un gran Dios. Lo grande no tiene que ser tu fe, grande es Dios. Así que la más pequeña semilla de fe puesta en el Dios grande y eterno hace la diferencia. No se trata del poder de la fe, se trata del poder de Dios. Por ahí anda la doctrina todavía dando vuelta de la superfe, que si usted tiene fe va a lograrlo, y confiese positivamente y usted va a transformar el mundo y tenga fe. Eso es fe en la fe. Fe en la fe no sirve, es fe en Dios. Y la diferencia entre estos dos malhechores es que uno oró sin fe, poniendo a prueba a Jesús, y el otro oró o pidió con fe, creyendo que Jesucristo era el Mesías, y por eso le pidió lo que le pidió. Ahora, hay que orar con fe, pero orar con la actitud correcta. Porque uno oró con arrogancia, con exigencia, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y dice inclusive el texto de Lucas 23 que lo insultaba y le decía tal cosa. O sea, le estaba pidiendo un favor con pistola, como dicen. O sea, sálvame, pero a ver si tú eres de verdad. Definitivamente que no es la manera, la actitud con que debemos orar. La actitud del otro era una actitud de humildad. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La actitud con que oramos, porque por ahí también hay algunos diciendo: yo decreto que aquí todos van a ser salvos, y ordeno y decreto, y andan por ahí como si fueran, qué sé yo, magistrados de la Corte Suprema decretando. Y realmente sabemos que el que tiene autoridad y poder es Jesús. Nosotros oramos a Dios en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, pero creyendo que es Él el que va a hacer, no haciendo nosotros como que fuéramos el que tenemos ese poder. Y si algo ocurre a través de nuestra intercesión o de nuestra oración, es porque Él lo hizo. Amén. Si tú oras por un enfermo, que si tú oras por una persona y esa persona acepta a Jesucristo, o si oras por una situación y se da la solución, no es por tu poder, es el poder de Dios, que te usa a ti como intercesor, que te usa a ti en la oración, pero es Dios quien hace la obra en todos nosotros. Hay que orar con la actitud correcta. Ahora, fíjate, la actitud de ambos hombres en la cruz. ¿De qué dependió la actitud de estos dos malhechores? ¿Dependería de su pasado? El pasado de ambos era el mismo. Los dos eran malhechores. Estaban ahí por sedición, por homicidio,
por malhechores. Ambos habían vivido al margen de la ley. Así que el tener una actitud de parte de uno de arrogancia y del otro de humildad, no era porque, ese se crió en un barrio pretty allá en Costa del Este y por eso era una persona bien de bien. No, este fue malhechor porque se crió allá por las zonas rojas y todo eso. Porque a veces le queremos echar la culpa de nuestra vida a nuestro pasado. Y sí es cierto que influye, aceptémoslo. Pero yo he visto salir de las zonas más rojas de este país grandes hombres y mujeres de bien en este país. Y he visto gente salir de los niveles más altos de nuestra sociedad que son de lo peor. Así que sí puede influir, pero tú tomas la decisión de qué acciones tomar. Bueno, aquí el pastor Hermes les ha contado de dónde él vino y yo les he contado de dónde he venido. Y cuando yo a veces he hecho el cuento a veces a algunos de mis pacientes, porque quiero a veces animar, sobre todo a los jóvenes a que estudien y demás, yo les digo, mira que cuando yo abrí los ojos mi casa era de quincha, se mojaba cuando llovía, mi mamá cocinando un fogón de leña, yendo a ordeñar a las 4 de la mañana, a buscar agua al pozo, agua en la tinaja para beber, guaricha para alumbrarnos, y hoy día soy un profesional y no digo que soy mejor ni peor de nadie, pero Dios me dio oportunidades y las aprovechamos. Entonces no es de dónde vienes, no es de tu pasado que depende de tus actitudes en la oración, es de las decisiones que tomes ante Dios. Así que no dependía del pasado, tampoco dependían de las circunstancias, porque, a ver, ¿será que uno estaba en la cruz con los clavos atravesando sus muñecas y sus tobillos y el otro estaba echado en una hamaca allá en la playa? Los dos estaban en las mismas circunstancias. No, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Mire, si nos ponemos a intercambiar circunstancias, cuidado, sale usted perdiendo. Cuidado, las mías están peores, yo no sé. Así que, no, pero es que mire mis circunstancias. Yo no sé de sus circunstancias, yo sé de un Dios que es sobre toda circunstancia y que tiene el poder para sacarte de aún de la peor de las situaciones. Así que no depende de las circunstancias y tampoco depende ni siquiera de otras personas, porque ellos eran un tú a tú con Jesús. No, porque es que usted viera mi esposa, como mi esposo, mi jefe. Olvídate. A la hora de presentarte tú ante el trono de gracia, a la hora de la oración, eres tú con Dios. Eres tú con Dios. Por eso el Señor Jesús enseñó, cuando vayas a orar, entra en tu cámara secreta. Y eso no estábamos hablando que todo el mundo tiene que tener una recámara para sí solo. Pero habla de estar en un momento de intimidad con Dios. Tú y él y tú. Olvídate del resto del universo. Porque la actitud de cada uno de estos no dependió de otras personas, porque cada uno de los dos estaban solos con Jesús. Uno oró de una forma equivocada y otro de una forma correcta. No dependió de su pasado, de sus circunstancias, ni de otras personas. Así que no pongas excusas al orar. Igual nosotros no podemos culpar ni a nuestro pasado, ni a las circunstancias que estamos viviendo, ni a otras personas. Nuestro futuro eterno depende de la decisión de nuestro corazón. Amén. Bueno, pero también hay que orar enfocado en lo prioritario. Dice, si hoy en el texto vemos que definitivamente un malhechor se enfocó en lo temporal. Yo le quería hacer una pregunta, antes que se me pase. Si hoy usted estuviera cara a cara con Jesús, imagínese esta situación, usted solito o solita, cara a cara con Jesús. Hoy que estamos a 12 de enero de 2025. ¿Qué le pediría? A ver, no me conteste rápido. Medite. ¿Qué le pediría yo a Jesús si tuviera ahorita mismo la oportunidad de un face to face, una entrevista personal con Jesús? Wow, ¿qué le pediría yo? No se me ponga espiritual. Voy a ser un mejor creyente. No. Cada uno de nosotros tendría algo que pedir, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. ¿Qué le pidió el malhechor, el número 1? Él se enfocó en lo temporal. ¿Qué le dijo? Sálvate a ti mismo y sálvame a nosotros. O sea, haz que descendamos de la cruz. Salvación física. ¿En qué se enfocó el otro? Dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. O sea, se enfocó en lo eterno. Entonces, hay que orar enfocado en lo prioritario. Hay que orar enfocado en lo prioritario.
porque cuando oramos alineados con la voluntad de Dios, su respuesta está garantizada. Cuando nos enfocamos en lo eterno, sí, hay que orar por el arroz también, claro, por los frijoles en su momento, no hay para poner la paila, yo estoy de acuerdo. El resfriado de Juancito, o el cáncer de Martita, o qué sé yo, esta circunstancia, la otra, está bien, pero siempre con un enfoque de eternidad en nuestras oraciones. Este mundo pasa, hermanos, este mundo pasa, amigos, esto es temporal. Algunos van a vivir 70, otros 90, otros 40, no sé. Pero estamos hablando de la eternidad con Cristo. Fíjate que uno oró por lo temporal, el otro dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino. Y como decía, cuando oramos alineados con la voluntad de Dios, está garantizada la respuesta. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 al 15. Debemos orar por lo que realmente importa. Orar con un orden de prioridades. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual conocemos definitivamente a través de su palabra. Y la oración por último, ya se me acabó el tiempo, pero le iba a contar en el capítulo 3 que la oración de estos malhechores también nos enseña los noes de la respuesta de Dios. Los noes de la respuesta de Dios. Y se las digo rapidito para que no tengamos malos entendimientos de lo que vamos a conseguir en la oración. Y lo primero es que Dios no responde todas las oraciones. Hay quien dice, sí, Dios responde todo, nada más que a veces responde no, a veces no responde. Mira lo que dice Isaías 1:15. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. O sea, a palabras necias, oídos sordos. De hecho, se dice que la única oración que Dios responde de un pecador es la oración de aceptación a Jesucristo. Y el primer ladrón, no hay constatación de que Jesús le haya respondido nada al primero, pero al segundo sí le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le respondió. Y en segundo lugar, otro no de la oración es que la respuesta de Dios no tiene que coincidir con nuestra petición, pero siempre será la mejor. La respuesta de Dios no tiene necesariamente que coincidir con nuestra petición, pero siempre será la mejor. Mira, ¿qué le pidió el ladrón a Jesús? A Jesús dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Ah, sí, me voy a acordar, no te preocupes, yo me voy a acordar, yo tengo buena memoria. No, le dijo exactamente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo ves? No necesariamente la respuesta de Dios a tu oración va a coincidir exactamente con lo que pides, pero va a ser la mejor. Va a ser la mejor. Lo dice Efesios 3:20, que y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Estás pidiéndole algo al Señor? ¿Tienes algo en oración delante de Dios? Espera en Él. Pero sepa usted que puede ser que la respuesta no sea tal como lo esperas, pero ten confianza porque va a ser mejor. Va a ser lo mejor, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Un tercer no, la respuesta de Dios no depende de mi pasado, de que yo sea buena gente, de que yo haya hecho muchos favores, de que yo haya dado muchas ofrendas, de que yo vengo al culto todos los domingos. No depende de mi pasado, ni de que sea esto o lo otro. Aquel hombre que recibió respuesta de Jesús era un malhechor, un ladrón y un asesino. Solo en sus últimas horas se arrepintió y creyó en Jesús. Y eso fue suficiente, porque dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura. Atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es nuevo en Cristo Jesús. Porque Dios no me responde porque yo sea bueno, porque bueno no hay ninguno. Dios me responde porque he puesto mi fe en Cristo Jesús. Cuando tú oras a Dios, no te estás clamando por algo en base a tus buenos comportamientos, sino a que la sangre de Cristo te ha lavado y te ha cubierto. Y por eso tienes libre acceso al trono de gracia. Y en cuarto y último lugar, la respuesta de Dios no excluye el dolor. La respuesta de Dios no excluye el dolor. Dice Juan 19:31 al 33.
como era la preparación de la Pascua, ya Jesús le había respondido aquel malhechor, como era la preparación de la Pascua y a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad, los judíos le rogaron a Pilato que se les quebrantaran las piernas y se les quitara de allí. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas al primero, lo mismo que al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Fíjate que a pesar del arrepentimiento, de haber creído en Jesús y de recibir la promesa de salvación, aquel malhechor sufrió la fractura de sus piernas y la cruenta muerte de cruz. O sea que la respuesta de Dios no excluye el dolor, porque ya Jesús nos lo advirtió. Jesús mismo nos lo advirtió. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El que haya dolor no quiere decir que Jesús o que el Señor o que el Dios o que en su infinita misericordia no haya respondido a nuestra oración, porque la respuesta de Dios no excluye el dolor. Puede haber dolor, pero la respuesta está garantizada. Que no te vendan un evangelio libre de dolor o de pruebas. A pesar de que el Señor responda a nuestras oraciones, puede haber dolor, pero al final dice: confíen, yo he vencido al mundo. Ese día hubo 3 malhechores que tuvieron un encuentro con Jesús. Hubo uno, dicen que fue el mejor ladrón porque se robó el cielo en el último momento. Pero no hay que esperar hasta el final, porque no sabemos si vamos a tener un día más en esta tierra. Yo no sé si voy a estar vivo mañana, si saliendo aquí un accidente de tránsito, no lo sé. Puede ser que me quedan 50 años, como pueden quedar 50 minutos. No hay que esperar hasta el final. Pero lo que sí le puedo decir es que nunca es tarde para decidir tomar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, no es asunto de creer que Jesús murió por la humanidad. No es asunto de que sí, Jesús murió por todos nosotros. Es si tú puedes creer en este momento que Jesucristo murió por ti, específicamente por ti, que fue por ti a la cruz. Si puedes creer eso, puedes aceptarle como hizo este hombre en la cruz, como su Señor y Salvador. Aquel día en Jerusalén el pueblo tomó una decisión, decidió rechazar a Jesús. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Aceptarlo o rechazarlo? Yo tomé esa decisión hace casi 40 años, la mejor decisión que he tomado en mi vida, y sé que muchos aquí lo han tomado, la decisión de decir: Señor Jesús, quiero que seas mi Señor y Salvador, te acepto como mi Salvador personal. Algo que hacemos consciente porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.